Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a entrevistar al doctor Zamora, que nos hablará sobre la deportación de los inmigrantes en Zacatecas. así que sigan viendo. ¿Cómo afecta la deportación de inmigrantes al mercado laboral en Zacatecas? Bueno, hay que tomar en cuenta, lo decíamos, el año pasado el estado de Zacatecas perdió 5,600 empleos y el gobierno actual no ha hecho ninguna propuesta de qué va a hacer para recuperar esos 5,600 empleos. Yo comentaba que este gobierno es un desastre a nivel económico, a nivel industrial, a nivel agrícola, a nivel comercial, y con una enorme incapacidad y ahora con una enorme corrupción, como lo muestra con esta obra del viaducto elevado. Nosotros tenemos un mes luchando en contra de esta obra, diciendo no han presentado el proyecto, no han presentado los estudios, no es una obra prioritaria. El estado tiene 730,000 habitantes en pobreza crónica, hay 130,000 productores agrícolas sin apoyos, hay más de 4,000 kilómetros de carreteras que son un desastre, hay más de 60 clínicas sin medicina, sin equipo, con médicos bastante limitados, y por otra parte más de 2,000 escuelas cuyas instalaciones están muy deterioradas, y desviar 3,652 millones de pesos resulta criminal. Que los migrantólogos en Zacatecas de este centro consideramos que puede haber una deportación quizá entre 20,000-40,000 de migrantes zacatecanos con sus familias, y el gobierno actual y el Congreso actual, totalmente subordinado al gobierno de David Monreal, no tienen ninguna propuesta seria de generación de empleo. Y lo mismo, yo por eso critiqué que el programa federal de México Te Abraza es un programa muy inmediatista, muy de corto plazo. Estamos poniendo carpas en la frontera, en las carpas hay una cocina económica, hay baños, hay letrinas, te apoyamos 2-3 días, toma tus 2,000 pesos y te vas para tu tierra. Bueno, y si son tierras que están en manos totalmente de las organizaciones criminales. Y nosotros hicimos en el 2012-2015 una investigación en 6 estados, aplicamos 1,800 encuestas y vimos que los principales problemas de las deportaciones, en primer lugar, es el empleo. En segundo lugar, la salud. En tercer lugar, la escuela. Y luego viene el tema de la integración comunitaria y luego viene el tema de la integración familiar. Y en estas 1,800 encuestas en 6 estados, lo que nos decían los migrantes, vemos igual de fregada las economías de Zacatecas, de Michoacán, de Puebla, de Oaxaca y de Chiapas, pero lo nuevo es la violencia increíble, que cuando nos fuimos hace 10, 15, 20 años no había esta violencia, no había este grado de crimen. Nos tememos que el atraso sigue siendo el mismo, particularmente en Zacatecas, una enorme incapacidad de generar empleos y la violencia y las desapariciones en todos lados. Entonces, el tema del empleo, el gobierno de la Cuarta Transformación se ha caracterizado por una visión asistencialista. Dice que un cambio de modelo, no ha habido ningún cambio del modelo neoliberal. Eso no se ha modificado nada. Vean, los bancos y las grandes corporaciones siguen ganando más que nunca. Hoy en la lista Forbes de los hombres que tienen más de $1,000 millones, en el sexenio de López Obrador, 8 nuevos millonarios entraron a esa lista. No ha habido un cambio en el modelo neoliberal y no ha habido en 40 años una verdadera política nacional de generación de empleo. Y esto explica que el 60% de los trabajadores en México esté en la economía informal. Es muy importante la política económica, la política de generación de empleo. Y decía esto del asistencialismo, está bien que a la gente le den una tarjeta porque es anciano, porque está estudiando, porque está discapacitado, porque es madre soltera, etc. Pero no hay mejor política social que existan suficientes empleos permanentes y bien remunerados. Cuando la presidenta en el Plan México ofrece que va a crear 1,000,000 de empleos, el lunes en el Senado yo planteaba, se requiere otro 1,000,000 de empleos para todos estos migrantes que han entrado, que están en frontera norte, que están en el corredor del Golfo de México entre Chiapas y Tamaulipas, los que van por el centro, Ciudad de México, y de ahí se avientan a Nuevo Laredo, a Reynosa y Juárez, y el tercer circuito es que va por el Pacífico hasta Mexicali y Tijuana.
Y hace falta en zonas de origen como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Puebla y Oaxaca, y las zonas de retorno, 1 millón más de empleos. Entonces, la preocupación ahorita cuando se dice México, el plan México te abraza, no, ¿dónde está la política nacional de empleo para aplicar todo ese talento que decía el doctor Moctezuma, que se requiere hacer un inventario? Todo migrante que regrese, lo ideal sería aplicarle una encuesta y decir, ¿usted cuánto tiempo vivió en Estados Unidos? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo estuvo allá? ¿Dónde trabajó? ¿En qué trabajó? ¿Qué sabe hacer? ¿Sabe hablar inglés? ¿No sabe hablar inglés? ¿Es soldador? ¿Es mecánico? ¿Es fontanero? ¿Es electricista? ¿Es conductor? Y a partir de ahí, con ese perfil, decir, bueno, se quiere quedar en la frontera, se quiere ir a su tierra, se quiere ir a Monterrey, se quiere ir a Guadalajara, pero esto es fundamental. En el mes de noviembre tuvimos un evento importante con expertos de migración, Sinaloa, Zacatecas, y había líderes migrantes de Zacatecas, y estos líderes nos pidieron que les hiciéramos un cuestionario en noviembre para que se le aplicaran a los migrantes cuando los empezaran a deportar. Y aquí hicimos el cuestionario, el doctor Pérez Reina, Moctezuma y yo, 50 preguntas, que a lo mejor fueron muchas, pero con la idea de que en cuanto empezaran a deportar, una vez que ya los recibieran en los albergues, que les dieran su baño, que les dieran ya su comidita, decir, por favor, llénanos esto. Llénanos esto para ver cuál es tu perfil y para ver a dónde te podemos orientar, si hay trabajo para aquí en Tijuana, en Mexicali, en Juárez, o si hay trabajo para ti. No, tu perfil no es para Zacatecas, tú estuviste trabajando en la cuestión aeronáutica, entonces, pero te podemos ubicar en Monterrey, en Guadalajara, en alguna otra ciudad. Entonces, el tema del empleo y política de empleo tiene que ver con la política económica, y política económica tiene que ver con el presupuesto. Cuando yo les he comentado que hemos tenido 45 años de un proceso de integración económica, comercial, agrícola, migratoria, también ha sido un proceso de integración financiera. Y hay que tomar en el mundo, en los últimos 40 años se ha dado algo que se llama el proceso de la financiarización. Cómo el flujo de los movimientos financieros es 5 veces más grande que el movimiento físico de las mercancías. Y entonces este capital financiero ha logrado que el capital, antiguamente estaba el capital bancario separado del capital productivo, por ejemplo, los empresarios agrícolas y los banqueros. Hoy el capital financiero está concentrando todas las actividades. Yo les pongo 3 ejemplos. Elon Musk, está el dueño, el otro Zuckerberg, y está Bezos, los 3 hombres más ricos dentro de toda la cuestión del Big Data. Controlan el Big Data, controlan el capital financiero e invierten prácticamente en todas las industrias. Bueno, de alguna manera, durante 45 años, el sistema bancario y el sistema financiero se ha venido adecuando a las líneas de cómo funciona ese sector en los Estados Unidos. Y esto ha significado que se modifique la Constitución, que se modifiquen las leyes que tienen que ver con la banca y con las finanzas. Y dentro de eso aparece el tema que yo les decía. En 30 años calculamos que los migrantes mexicanos ya han mandado a México 758 mil millones de dólares de remesas. Imagínense lo que eso ha sido importante para la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Aparte de que existe una cantidad de cerca de 5 millones de familias que dependen de las remesas. Entonces vean el impacto. En el caso de Zacatecas es el estado que más familias dependen de las remesas y no hay ninguna política seria de apoyo y de atención a los migrantes. Y eso se convierte en otra línea, que es una línea ahorita muy demandada en el mundo, economistas financieros. Curiosamente, cuando empieza la globalización coincide que se cae la Unión Soviética. Y miles de físicos y miles de matemáticos que salieron de las 6 repúblicas soviéticas fueron contratados en Europa y en Estados Unidos en las bolsas de valores como analistas con toda la cuestión econométrica, estadística de los mercados de futuros. De todo lo que es la economía financiera, tengo la suerte de pertenecer a una red que cumplió 25 años, una red de análisis económico y financiero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Busquen la revista Hola Financiera en la UNAM, que es una revista electrónica gratuita, y ahí ven los mejores debates de la problemática financiera a nivel mundial, a nivel de América Latina, a nivel de México. Bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y dejar un bello comentario.
si no quieren que les jalemos las patas en la noche. Bye, bellos.